gracias sí, por el tiempo que de esta mañana y ahora que estamos de nuevo aquí. Como bien decía Laura, ¿verdad? Laura hablaba de que somos ayuda. Esta mañana vimos que tenemos un diseño divino y que estamos aquí también con una misión que nosotros, Dios nos manda a este mundo, no solamente para que como los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que Dios nos coloca en un tiempo específico, en un lugar específico. Como dices el libro de Esther, porque para un tiempo, quizás para un tiempo como este, hemos sido puestas en el reino. Entonces recuerden que vimos que Dios en Génesis 1 creó todo lo que vemos, vino a existir por el poder de su palabra, en los días de la creación, y que al final, en Génesis 1:31, Él vio todo lo que había hecho y dijo, esto es bueno en gran manera, era todo muy bueno. Pero esta mañana vimos el diseño ideal de Dios, que somos ayuda y que estamos bajo autoridad. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es todo menos ideal. Si vemos el área aún del planeta, de lo que es la naturaleza, vemos tsunamis, terremotos, huracanes. Aquí yo veo muchas veces, allá en República Dominicana está Televisión Española y se ven los ríos desbordados, arrasando. O sea, el clima y toda la naturaleza, como dice Romanos, el planeta, la creación gime a una, esperando la redención. Pero no solamente a nivel de los fenómenos naturales, sino también a nivel de la economía. Hay mucho descalabro económico. Las personas o buscan desesperadamente hacerse el dinero de todas las formas, pero también hay una tergiversación de lo que tiene valor, de lo que no tiene valor. Todo este dinero producto del narcotráfico, el poco valor que se le da a la vida, la política. Los países están convulsionados, salen electos presidentes que la gente se pregunta cómo este tipo llegó a ser presidente. Países como Venezuela, con una economía y con un presidente y con una situación muy desesperada, las personas saliendo masivamente de su situación tan difícil. Y cuando vamos al área moral, lo que vemos es literalmente un lodazal. O sea, vemos terriblemente deteriorado todas las estructuras morales. Y entonces cuando vemos todo esto decimos, pero ¿dónde quedó ese diseño? ¿Y dónde quedó todo eso que Dios llamó bueno en gran manera? Porque vemos confusión, rebelión, descontento, depresión, desesperanza, y así mismo las mujeres, muchas desesperadas, insatisfechas, descontentas. Y en realidad todo cambió en un momento. No sé si quiénes, me imagino que todas aquí han tenido acceso a ver las historias de Disney, de las princesas de Disney. Y a mí me llamó la atención, la última vez que pude estar en Disney con mis nietos y con mis hijos, me llamó mucho la atención, no había visto que estas historias, a pesar de ser hechas por personas que no conocen y temen a Dios, tienen la narrativa de lo que sucedió a nivel espiritual con nosotros como seres humanos. Si ustedes recuerdan, casi todas tienen una situación ideal, como por ejemplo La Bella Durmiente o La Bella y la Bestia, presentan una situación ideal. Entonces un reino, con un rey, y entonces un día la maldición llega al rey. En el caso de La Bella Durmiente, cuando ella se pinchó el dedo, ella cayó en un sueño y todo quedó dormido. En la que se llama Frozen, que en español no sé cómo se da, Frozen, todo quedó congelado. Entonces, hasta que eso es revertido, el día que el amor y un príncipe muchas veces revierte todo ese maleficio y todo es restaurado a la creación, a lo que fue originalmente. Pues nosotras vivimos en un mundo y en un planeta que está bajo un maleficio. Y claro, con la seriedad que reviste lo que implica para nosotros eso, porque esos son cuentos, o sea, dibujos animados, cuentos de hadas, pero me sorprende cómo ellos sí ponen en estas historias mucho de lo que es esta historia espiritual, de esa guerra del bien contra el mal. Y todo cambió en un momento cuando una mujer decidió escuchar la voz de otro consejero en el huerto. Ustedes saben que hasta ese momento la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto
Y Adán y Eva, ambos tenían acceso a la voz de Dios. Yo quiero que busquen en sus Biblias ahora Génesis capítulo 3 y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y es muy importante que repitamos algo que vimos esta mañana. La Biblia es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Y cuando decíamos esta mañana que parte de la misión que tenemos es traspasar a otras mujeres, que nosotras somos mujeres por diseño y por creación, ¿verdad?, de Dios, y que creemos lo que la palabra de Dios dice, porque Él es su libro, es su historia, y Él se ocupó de dejarlo. Es muy importante que Génesis 3 también lo veamos como parte de esto. Porque si viéramos todo eso que yo he mencionado, en la economía, en la política, en la moral, diríamos, ¿qué podemos hacer? ¿Encerrarnos en nuestro pequeño cónclave o como el avestruz meter la cabeza debajo de la tierra y no querer saber todo esto terrible que está sucediendo a nuestro alrededor? No, Dios no nos dejó a oscuras. Dios nos explica por qué hay tanto daño en esta tierra. Y en este relato que acabamos de ver se encuentra la razón de por qué está todo tan desviado, tan torcido. Porque hay un príncipe en este mundo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Génesis 2 vimos que Dios le había dado un mandato a Adán, que él debía hacer, él era el regente moral, ¿se acuerdan? Dios era el rey, Adán y Eva, sus criaturas que estaban llamadas a gobernar y a cuidar del huerto. ¿Y cuál fue el mandato moral? ¿Quién me dice? ¿Qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? ¿Qué orden se les dio? Ustedes se lo saben, no lo tienen que decir literal, pero yo le digo que podían comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y sabemos que el mandato fue claro porque Eva lo articuló, Eva se lo pudo repetir a la serpiente. Pero ¿quién fue? Eso está en Génesis 2:16, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el tentador? Dice Génesis ahí, el capítulo 3 comienza diciendo, pero la serpiente. La serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del huerto. ¿Quién era la serpiente? Un animal más del huerto, que probablemente Satanás utilizó. Pero la palabra, fíjense que Génesis no dice que era Satanás, y la palabra en el original se refiere como a un dragón, a un reptil. Entonces sabemos por Apocalipsis 20, que dice, Apocalipsis 22 dice, sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y en Apocalipsis 12 dice, así fue expulsado el gran dragón, y esa es esa palabra, aquella serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. El diablo, Satanás, es el engañador, es mentiroso. Él se opone a Dios y ataca a Dios y se opone al hombre. Recuerden que esta mañana decíamos que Él va detrás de nosotras, pero realmente Él está detrás de Dios y de su gloria y de sus planes. Nosotros somos simplemente instrumentos, piececitas que Él usa para lograr su mayor mal, que es atacar a Dios. Pero Él es mentiroso y es homicida desde el principio, dice la misma palabra de Dios. Dice Juan 8:44 que en Él no hay verdad, que cuando Él habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y dice la Escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben algo? Esa serpiente antigua que es diablo y Satanás, hoy en día sigue vivo y activo. O sea, así como su trabajo en el huerto, él sigue detrás de las hijas de Eva. Y él quiere mantener, recuerden, él vino a matar, a destruir. Él no quiere que nosotros lo veamos ni como él es por lo que él es, ni que veamos el pecado por lo horrible que es. Cuando el pecado entra en las situaciones familiares, cuando, como dice Efesios, cuando nosotros dejamos que la ira domine en nuestras situaciones, en nuestros hogares, Satanás, cuando dice, no, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es como que cuando tú vas a cerrar la puerta de tu casa, Satanás mete el pie para que esa puerta no se cierre y él entra. Y él no busca que tú tengas un pleitecito o una desavenencia, no, él busca destruir las relaciones, acabar con todo, porque su meta es acabar con todo lo que le puede dar gloria a Dios. Y han pasado siglos desde este primer engaño, de donde vino toda la rebeldía, la tragedia, el crimen, el adulterio, la inmoralidad, el chisme, las lágrimas. Todo tuvo su origen en ese día. Y qué bueno que sabemos que todo esto tuvo un origen y que hay un enemigo y un tentador. Pero a pesar de que han pasado siglos, su estrategia es la misma: la mentira y el engaño. Y a pesar de que nosotras conocemos que esa es su estrategia, la mentira y el engaño, nosotras como hijas de Eva seguimos siendo susceptibles a esa mentira y a ese engaño. Oponerse a Cristo, cegar nuestros ojos. Y yo les cité esta mañana este texto, pero es un pasaje muy sobrio y a mí me carga y me muestra que el cuidado que tenemos que tener y cómo debemos velar, porque sabemos que tenemos este enemigo. Dice, 2 Corintios 11:3, dice, pero me temo, le dice Pablo a los corintios, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes, porque su mayor batalla es aquí. O sea, en nuestros razonamientos, en nuestras mentes, cambiando la verdad por la mentira y cambiando todo nuestro sistema de pensamiento por lo que Él quiere que sea y no lo que la palabra de Dios dice. Pero así me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas. Si Él puede desviarte, si Él puede darte un poco de verdad, pero un poco de la mentira. Ahí, esa es su estrategia favorita, porque si fuera todo mentira, pues ya, mire, eso es una mentira abierta, pero cuando vemos verdad, entonces no nos damos cuenta que hay mentira sutil debajo, y si nuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pero la estrategia entonces vemos que es engaño y mentira, y que al día de hoy sigue queriendo mentir y engañar. Y fíjense, tres declaraciones que parecen inocentes. En el versículo 3, él le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Ajá, y Dios dijo eso. En el versículo 4, ya, ahí él le siembra duda. En el versículo 4 ya dice una mentira a la franca, a la clara. Dice, ustedes no van a morir, no moriréis. Y en el versículo 5 le promete algo, le dice, se le van a abrir los ojos y van a ser iguales a él. Conocerán el bien y el mal. Y en esas tres declaraciones inocentes que parecen bien intencionadas, había mentiras acerca de Dios, mentiras acerca del pecado y mentiras de todo lo que nosotras somos como mujeres. Fíjense, mentiras acerca, porque su estrategia es esa, mentira y engaño. Entonces las mentiras acerca de Dios. Dios no es bueno. Dios no quiere tus mejores intereses. Él no es digno de confianza. Él es demasiado restrictivo. Mira, no te deja comer de eso que tú quieres. Él no te da eso que tú deseas. Mira, tú tienes tanto tiempo orando y no te lo da. Hay cosas buenas que Él no te da. Yo sí puedo darte a ti las mejores cosas. Y Él, en realidad, es porque no te ama. Todo eso está todo subyacente con esas declaraciones, con que Dios os ha dicho, no moriréis, no, sino que sus ojos van a ser abiertos. Es que Dios te está quitando, Dios no te está dejando ser todo lo que tú puedes ser, porque Él es un Dios muy restrictivo. Pero hay mentiras acerca del pecado.
Eso, como Dios dice, no es tan malo como Él dice. Y tú, yo creo que no vas a cosechar las consecuencias. Tú verás, tú lo haces y no vas a tener esas consecuencias. Mejor casi te va a ir mejor y te va a ir bien y hasta tendrás beneficios. En pocas palabras, Satanás le susurró a Eva en el oído: tú tienes derecho, pero tú tienes derecho a que tus ojos sean abiertos, tú tienes derecho a conocer lo que Dios no quiere que tú conozcas. Tú tienes el poder, tú tienes el potencial, tú puedes lograrlo por ti misma y tú no necesitas que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Tú eres una mujer inteligente, fuerte, independiente. Sal por ahí y arrolla a todo el mundo. Tú eres una mujer de la época, de este siglo. Ahora, sabemos por Génesis 3 que los resultados fueron inmediatos y progresivos. En ese mismo momento ellos murieron espiritualmente. Pero la muerte espiritual fue inmediata, pero la muerte física, ellos quedaron vivos físicamente, pero muriendo paulatinamente y progresivamente. ¿Y ellos qué hicieron? Lo primero que hicieron fue esconderse. Esconderse de la presencia de Dios, como que se podían esconder de la presencia de Dios. Y ese Dios que antes se paseaba por el huerto y con el que ellos tenían una comunión franca, ahora ellos querían esconderse, pero luego se cubrieron, se taparon. Así como hoy en día nosotros nos tapamos de unos, de otros, nos tapamos, creemos que nos podemos tapar de Dios. Queremos mostrar nuestra mejor cara, no queremos que otros vean quiénes realmente somos. Y esa lucha horizontal, relacional, que se da tan difícil. Ustedes no se han fijado lo difícil que es relacionarnos a las personas unos con otros. Los malos entendidos, los chismes, lo que tú me dijiste, yo te dije, y ni hablar en un matrimonio. Cuando dos personas vienen a ser una, bajo un mismo techo, conviviendo en una familia, como muchas veces los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, y hay malestar, enemistad, todo eso. Cuando veamos todo eso, tenemos que recordar que esto tuvo su origen en la caída. Ese fue su origen. Pero no solamente ellos ahora se culparon, se escondieron, se taparon, ahora se culpaban. Cada vez que yo digo, no, porque yo grito, pero yo grito porque tú me haces perder la paciencia. O no, yo hago esto porque tú, y siempre nos vemos queriendo decir que yo hago lo que hago porque el otro. Eso fue exactamente lo que Adán hizo. Adán, que hasta ese momento, ¿se acuerdan cuando vio el primer poema de la Biblia? ¡Wow! Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta va a ser llamada varona, mujer, porque del hombre fue tomada. Ahora le dice a Dios, mira, que ella coseche las consecuencias porque fue ella, la mujer que tú me dices, la que me hizo hacer esto. O sea, él, como yo digo, la tiró, que ella coseche porque ella fue. Él que debía protegerla, cuidarla, que estaba feliz con esa ayuda idónea, ahora ya la tira. Pero ella, si ustedes vieron, la Biblia de las Américas dice que él estaba junto a ella. La de Reina Valera no lo dice, pero todas las otras versiones dicen, y Adán estaba junto a ella, él fue pasivo. Él dejó que la serpiente llegara, ella entablara conversación con la serpiente y él ahí, cuando él debió haber dicho, mira, ven a hablar conmigo mejor, déjala tranquila. O ella decir, mira, yo tengo aquí a mi esposo, pregúntale a él, entabla la conversación con él. Hubo un intercambio de los roles y eso es grave. Para Dios eso es grave, era lo que veíamos esta mañana. Dios quiere que se respete el orden establecido por él. Y desde ese día la famosa batalla de los sexos existe. Hay una batalla entre el hombre y la mujer que se originó en el huerto del Edén. Tu deseo será para tu marido, tú tendrás ansias de tu marido, pero él te va a dominar. Imagínense, y Satanás logró que Eva, que no había pecado. Ella no tenía, ella hasta ese momento era una criatura libre de pecado. Ella tenía lo que se conoce como el libre albedrío, la decisión de pecar o no pecar, y ella pecó sin tener ese enemigo. Hoy en día, nosotras no necesitamos el enemigo afuera, nosotros tenemos el enemigo adentro. Nosotras tenemos adentro ya un corazón que viene dañado por la caída. O sea, nosotros somos una raza caída.
Y él logró que Eva cuestionara a Dios, su carácter, su palabra, la voz de Dios, la palabra de Dios era lo que gobernaba, pero ya había ahora otra voz, la autoridad de Dios. Y generó en ella, en este ser que no había pecado, generó insatisfacción, descontento, murmuración, codicia, envidia, idolatría. Imagínense, esas son características de nosotras como hijas de Eva. Todas nosotras podemos decir que tenemos insatisfacción por esto o aquello, descontento, murmuración, murmuramos, estamos descontentas con esto o aquello. A veces soñamos, ay, si yo viviera en otro país, ay, si yo tuviera otro esposo, ay, si yo viviera no sé dónde, o si yo tuviera aquello o lo otro. Siempre estamos fantaseando o buscando cosas que no tenemos. Y esa pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? De verdad, Dios te dijo. Parece inocente y genuina, pero hoy en día, aunque no nos demos cuenta, viene a nosotras de muchas maneras. No aparece un diablito con un tridente y con 2 cachos, pero puede ser un éxito de librería o un libro que está en la cima de la popularidad y nosotros queremos leer lo que dice. Entonces cogemos este libro y leemos y vemos cosas que nos gustan y hay algunas que nos parecen dudosas, pero no le prestamos la atención debida y ahí está Satanás diciendo, con que Dios nos ha dicho, y comenzamos a razonar cosas. Y recuerden que nuestra batalla más grande está en nuestra mente. Como Satanás con su astucia engañó a Eva, me temo que vuestras mentes sean llevadas, arrastradas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. También pueden ser los programas de televisión, que tú ves que son cosas contrarias a la moral, a la decencia, a lo que Dios dice, pero lo vemos como que no está pasando gran cosa, consideramos que somos lo suficientemente fuertes y maduras para discernir muchas cosas. O una canción en la cima de la popularidad. A mí, no sé aquí en España, pero yo estoy chocada con algo que yo voy a decir descubrí, pero no porque o sea, yo me di cuenta de algo en esta Navidad. A Santo Domingo, a República Dominicana, llegó uno de estos artistas que, bien no sé yo si son reggaetoneros, raperos, es de esa gente que canta hablando, que hoy se usa tacatá, tacatá, que hablan así, tacatá, tacatá. Entonces, como él estaba en República Dominicana, pusieron un documental de su vida. Y la verdad que a mí me conmovió. Él no creo que se convirtió en cristiano, pero sí él abandonó la adicción, la calle, las pandillas y todo eso. Pero sale toda su historia de cuando como niño, y es una historia verídica, o sea, cuando niño él veía a su mamá prostituirse, él veía a un papá que no proveía, él cuidaba de su hermanita, pero tuvo una infancia muy mala, muy dura. Y luego cómo ese niño se va a las pandillas y cómo entra en la droga y cómo la música era su pasión y él componía ese tipo de música que es abiertamente inmoral. Es como decir con la boca todo lo que tú no puedes decir y ponerle música y cantarlo. Pero a mí me sorprendió que cuando él se regenera, ¿verdad? Y porque esas canciones ya estaban escritas, él tenía un amigo que la llevaba a las agencias disqueras. Y imagínense, y las agencias disqueras, que no eran personas cristianas, le decían, es que no podemos sacar esto al aire, esto es demasiado inmoral. O sea, las mismas personas que no tienen temor de Dios le decían que era demasiado inmoral. Pero ustedes saben qué, hoy en día los estadios se llenan de miles y miles de personas que cantan las letras abiertamente inmorales de esas canciones. Porque encima el ritmo es pegajoso y la gente va quedando cautiva de la tacatá, 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 y cuando tú vienes a ver, repites lo que ellos están cantando y son canciones abiertamente inmorales. Es describir cosas, como dice la palabra de Dios, cosas que ni aún se nombren entre nosotros. Dios dice, apártense de toda inmoralidad, pero hoy en día la cantan las multitudes, en los estadios, así, cientos y miles, y tú lo ves cantando aquello que es completamente contrario a lo que Dios dice. Pero ese Satanás, con que Dios os ha dicho, también puede venir como un amigo o como un familiar, que en su interior quizás está ofreciéndote consejos sinceros, un terapeuta, un escritor cristiano, un consejero, hasta un predicador, que puede
y puede pensar que está haciéndote un favor, pero recuerde que aún a Pedro el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O en el internet, sitios que visitamos que sabemos que no deberíamos visitar. Satanás se vale de todo eso para hacernos la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y entrar en nuestra mente información contraria a lo que Dios dice en su palabra. Y oímos comentarios como: no puede ser que tú creas esa idea tan arcaica de que el esposo es la autoridad de la mujer y que la mujer se someta al esposo. Con que eso es lo que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que no se nombra inmoralidad entre sus hijos, pero eso que tú estás haciendo no es inmoral. Hoy todo el mundo hace eso. Mira, no tengas una mente tan restrictiva, estamos en el siglo XXI. Dice que tú crees en ese libro tan antiguo que es la Biblia. Con todos esos mitos y todas esas cosas religiosas, ¿cómo tú puedes aplicar eso literalmente hoy? Con que Dios os ha dicho que ustedes son una sola carne. ¿Qué es eso de una sola carne? Eso me suena a mí como 50-50, pero que tú eres más inteligente que ese hombre y tú ganas más dinero que ese hombre. ¿Cómo que son una sola carne? Bueno, y ese estilo de ropa que tú usas, eso está muy pasado de moda, tú estás muy cubierta, muy tapada, tienes que dejar ver un poquito porque tú no te vas, eso que aunque Dios ha dicho que te vistas con modestia, eso que tú usas no está a la moda. Y que las relaciones amorosas deben ser entre un hombre y una mujer. Pero mira, si las mujeres nos llevamos mejor unas con otras, y hoy en día está eso de la atracción del mismo sexo y los hombres no son para nada confiables. Y son menos inteligentes que nosotros. Con que Dios ha dicho que el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida, toda la vida. Aunque yo sea desdichada, aunque yo no aguante ese hombre. Para toda la vida, pero es que si yo soy infeliz, mira, yo conocí un instructor en el gimnasio que llena todas mis expectativas y me invitó a salir. Todas esas son voces hoy en día. Todas son voces. Y nosotros tenemos que tener muy claro lo que dice la palabra de Dios, porque hay veces que nosotros estamos recibiendo tanta información contraria constantemente a lo que Dios dice, que si nos descuidamos nuestro consejo a una hermana que viene con una situación difícil, puede ser lo que a nosotros nos parece, no lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vemos a una mujer sufriendo, nos identificamos y queremos rescatarla y decirle: déjese hombre. Pero es que yo no puedo decir lo que a mí me parece, yo tengo que decir lo que Dios dice. Porque es Él veraz, todo hombre mentiroso, y suya es la sabiduría, nuestra es la confusión del rostro. Él no creó, no nosotras mismas. Entonces Satanás lo que está tratando es de convencernos de que el placer y los beneficios que vamos a recibir de hacer las cosas como a nosotros nos parece, valen la pena, sin importar cuáles sean las consecuencias. Todo por ser feliz, pero recuerda, una mujer confundida, una mujer engañada, no solo tiene repercusiones sobre su propia vida, tiene repercusiones sobre su familia, afecta a la sociedad, afecta a la iglesia, afecta a la cultura. Satanás es el enemigo de Dios y es detrás de Dios y de su gloria que Él va. Por eso, mis hermanas, es de suma importancia que nos demos cuenta de lo que yo les hablaba esta mañana. Nosotras somos personas de influencia. Dios nos ha colocado en un tiempo como este para que nosotras proclamemos la verdad de Cristo, de su palabra, de su gloria, del Evangelio, que nuestras vidas sean un reflejo de la hermosura de lo que nosotros hemos creído. Y Él te colocó aquí y en el entorno que te ha puesto con una responsabilidad y un rol a jugar. Tú y yo tenemos un rol, tenemos una misión. Y la verdad es que oír estas verdades y ver estas verdades abrió mis ojos hace años a esto que nosotros estamos viviendo, que es una batalla, que es una lucha, que no es un paseo por un parque de atracciones. Nosotros vivimos en un mundo que es una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que a pesar de que esto como Adán y Eva fue hace más de 2000 años, en las últimas décadas, en los últimos 50 o 60 años,
este deterioro ha tomado proporciones gigantescas. Si tú tienes 50, 60 años, ni sabes que existió, pero hace 50 o 60 años atrás, lo supieras o no, de dónde venían tus creencias, el matrimonio heterosexual y la fidelidad conyugal eran conceptos valorados y era la norma de la sociedad. La mayoría de las personas estaban de acuerdo en que la responsabilidad primaria de un hombre, una vez casado, era proveer y proteger a su familia, y la responsabilidad primaria de una mujer era cuidar y educar a los hijos y cuidar del hogar. No que eran perfectos, pero estaban claros de que eso era lo que se esperaba. El punto es que había un diseño, y lo supieran o no, las personas aceptaban ese diseño. Las diferencias entre un hombre y una mujer eran aceptadas y raras veces cuestionadas. Un hombre era un hombre, una mujer era una mujer. Y si tú eras mujer, tú no tenías duda de que tú eras mujer, tú eras mujer. Y se sabía por, vamos a decir, por traspasar de una generación a otra lo que se esperaba de ti. Y para ambos, hombres y mujeres, el sentido del deber y de la responsabilidad con su familia era mucho mayor que su búsqueda de su realización personal y de su felicidad. Había más un sacrificio por preservar la familia y todo lo que eso conllevaba. Y aunque no podían identificar la fuente de sus valores, los individuos tenían ese sentido de su rol y de su desempeño. Pero la velocidad de lo que ha sucedido y la magnitud de lo que ha sucedido en los últimos 60 años ha sido fenomenal. Y no estoy diciendo que hace 50 años estaba bien y que hoy está mal, no, lo que estoy diciendo es que yo quiero que ustedes vean cómo la velocidad ha sido vertiginosa. Es como si ha venido un tsunami a arropar todo lo que existía. Y en esto las series televisivas a mí han jugado un papel clave. Y hoy yo diría las series televisivas, las redes, el internet, todo eso se le suma a lo que comenzó hace 50 o 60 años. Yo voy a poner unas imágenes y entonces no sé si un poquito oscuro ahí. Ok, esas imágenes, aunque no, quizás no eran aquí en Europa, pero las imágenes sí les van a hablar. Vemos ahí una familia, así se ponían las imágenes de una familia en los años 1950 1960. Papá, mamá, los niños. Ella no trabajaba fuera del hogar, ella estaba en su casa, se ocupaba de sus niños y de cuando el esposo llegara, ella servía en la comunidad. Fíjense que ellos comparten una mesa. Hoy en día la mayoría de los hogares no comparten una mesa, parecería como si fueran hoteles, no lugares, no hogares. Pero luego en la siguiente década, en las dos siguientes décadas después de esto, que es 1950, 1960, llega estas imágenes donde ya tenemos cierto avance. Primero tenemos una mujer que es divorciada, cuando ya se introduce ese tema del divorcio en las casas. Y esta mujer ahora está en el mercado laboral y su desempeño profesional es importante y ella tiene que salir al mercado de trabajo porque está sola, tiene que buscar su manutención. Pero luego de ella tenemos una ya que decide tener un hijo, pero no casarse, porque ella quiere sentir lo que es la maternidad. Pero este hombre sería un estorbo en su vida. Ella tiene el hijo, pone al hijo en la guardería y la mayor importancia para ella es su desarrollo en su profesión, lo que ella es fuera del hogar. Y luego, en los años 1990, se presenta en la serie televisiva la primera lesbiana, por lo menos de aquel lado del mundo, en América. Y ella, Ellen DeGeneres, vive como un hombre, pero ese hombre no significa nada para ella. Ella tiene su propio negocio, ella es como una utopía, a ella no le interesan los hombres, a ella le interesan las mujeres. Y sutilmente nos van mandando esos mensajes levemente en cada una de estas series para que nosotros nos vayamos acostumbrando a que las cosas van cambiando, yo diría que exponencialmente. Y luego me imagino que esta serie llegó aquí, Friends, amigos, ellos viven todos en unos apartamentos y todos conviven uno con otro, pero
mientras sean nice, qué bien, qué buena gente, y mientras sean amigos, todo está bien. No hay nada. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para criticar? Ellos tienen su propia forma de ver la vida y nosotros tenemos nuestra forma de ver la vida. Y eso es lo que sutilmente va deteriorando, erosionando aquellas ideas de quién era un hombre, quién era una mujer, cómo debían ser las cosas. Y lo que Dios dice, no, lo que Dios dice, eso está chapado antiguo, guárdalo. Y esta serie de las chicas, de la sexo en la ciudad, esto, el que ve esta imagen dice, pero yo que hago trabajando en mi casa y cuidando de estos niños, yo quiero verme como una de estas mujeres. Felices se ven ellas, felices, y son, mientras estemos las mujeres una por otra y nos defendamos una por otra, no importa lo que tú seas, no importa que tú seas una loca, no importa que tú duermas una noche con un hombre o una noche con el otro, no importa lo que tú hagas con tu vida, mientras seamos mujeres y nos defendamos unas a otras, todo está bien. Y en cada una de estas como visiones, cada vez el hombre es visto como inferior, menos inteligente, menos confiable. ¿Y quién eres tú para juzgar lo que otro hace con su vida? Porque ya no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Y en los dibujos animados, la chica superpoderosa, donde la figura del varón huele mal, es un apestoso, y ellas son las que tienen el poder. O sea, desde pequeñitas las queremos empoderar. Y pasamos a esta imagen, ya en esta época, y esta imagen es vieja, pero miren qué contraste, ¿Ustedes creen que esta imagen pudo haber aparecido en los años 1950? No. Y esta señora con su collarito de perla, toda delicadita ella, y ahora esta mujer con dos pistolas. Nos reímos, pero miren, saben, de llorar. Hemos avanzado mucho, pero yo no creo que en la dirección correcta. Y hoy en día, miren lo que está en la televisión allá por lo menos. Esta familia de la izquierda mía, de su izquierda, ¿verdad? Esta muchacha tuvo esta niña con un hombre muy abusador que la maltrató. Entonces ella se encuentra con estos dos homosexuales que la cogen, la cuidan y la tratan bien. Entonces ella decide servirle de vientre de alquiler para tener un hijo de ambos. ¿Ustedes están oyendo lo que estamos hablando? Y luego esta de la derecha es dice una gran familia feliz. Esta es la nueva normalidad y esta es una gran familia feliz, donde el señor de arriba está casado con una mujer que le lleva muchos años él a ella es hispana, y luego sus hijos, la del medio es su hija, que tiene una familia heterosexual, ¿verdad? Como papá, mamá y sus hijos, pero el de abajo es su hijo, que es homosexual y adoptan un bebé. Entonces, esa es la luz, si me la pueden poner, por favor. Entonces yo quise pasarle esas imágenes porque la luz, si la pueden prender, por favor. Entonces yo quise pasarles esas imágenes porque eso es parte de una presentación que yo vi en el 2008 y yo me di cuenta y dije, wow, pero esto ha sido así. Literalmente esto ha sido así. Casi todo el mundo, en la primera época, casi todo el mundo se casaba. La edad promedio para casarse era 20 años la mujer, 22 años el hombre. Y una vez que una mujer se casaba, podía contar con que su marido la mantuviera a ella y a los niños. La tasa de divorcio era muy baja, la castidad y la virginidad eran virtudes, y el sexo fuera del matrimonio era una vergüenza. Hoy en día ya ni nosotros encontramos que eso es una vergüenza. Nosotros vemos a la gente que convive, que no se casa, muchos deciden no casarse, otros conviven esperando que se van a casar, pero aún dentro del pueblo de Dios ya las parejas conviven sin casarse. Y nosotros estamos como la ilustración del sapo. Ustedes saben que si yo cojo un sapo y lo echo en una agua hirviendo, el sapo salta. Pero si yo pongo ese mismo sapo en agua y voy calentando poquito a poquito la temperatura del agua, el sapo no se mueve, se queda ahí. A nosotros nos están calentando el agua poco a poco hasta que quedemos zampochados, hervidos en el agua y muertos. Nosotros tenemos que ser, como dice el segundo de Crónicas, mujeres entendidas en los tiempos, mujeres que debemos saber la época que nos ha tocado vivir para poder defender nuestro razonamiento contra todas estas ideas que bombardean, pero no bombardean lo que yo creo. ¿Quién soy yo? Bombardean lo que Dios dice que es, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si estuviéramos avanzando en la dirección correcta, hoy deberíamos ser mucho más felices. Deberíamos estar plenamente realizadas. Y sin embargo, lo que vemos es un deterioro tan grande que
tan vertiginoso que no sabemos dónde se va a parar, no sabemos dónde se va a detener. Antes, tener un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza, pero hoy en día eso tampoco es una vergüenza. Hoy en día el niño no tiene la culpa y yo de eso estoy de acuerdo, pero cada 25 segundos, y cuidado si menos, nace un niño fuera de matrimonio. Y como yo decía, no sé si aquí, pero allá donde yo vivo, te celebran la maternidad, independientemente de cómo haya sido, y te suben fiestas en las redes. Antes una mujer se embarazaba fuera del matrimonio y si decidía tener su hijo se guardaba esperando dar a luz y tenerlo porque es lo correcto. Pero hoy en día lo publican, se publica en las redes como como nada, como que no pasó nada. O sea, no tiene que ver, porque la palabra pecado no se borra del diccionario porque no se puede borrar. Pero ese sería. En esa época no había la pastilla anticonceptiva, el aborto era ilegal y todo eso de la pornografía, la violación, la homosexualidad, la perversión sexual existía, pero no eran las prácticas más comunes. Entonces, tenemos que saber que la pastilla anticonceptiva, y hoy en día lo que existe, esa pastilla que se llama la pastilla para el día después, o sea, para todo lo que lleva consigo es quitar las consecuencias de hacer algo que Dios llama pecado. O sea, no importa, tú puedes estar activa sexualmente, tómate esto, que lo que no quieres es las consecuencias. No, Señor, voy a esperar a hacer las cosas como tú dices. Y en ese sentido, las ideas han ido escalando y escalando y escalando. Y hoy tenemos lo de la ideología de género y la redefinición de los géneros y todo eso, todas esas ideas que fluctúan entre que si tú eres esto o aquello. Dios nos hizo varón y hembra. Para Dios no hay ninguna confusión. Solo hay dos tipos de cromosomas, XX y XY. Y si hubiera sido para ser como el hombre ha torcido las cosas, ni siquiera se hubiera reproducido la raza humana. Porque hombre con hombre no se reproduce, mujer con mujer no se reproduce, no hay reproducción. Y Dios le dijo que se ocuparan de la tierra y que se multiplicaran, debían haberse multiplicado en seres que portaban la imagen de Dios. Entonces, la redefinición del matrimonio, que ya no es mujer y hombre, el aborto, la legalización del aborto, y en Nueva York acaban de legalizar el aborto del niño al nacer. Luego de nacer el niño. O sea, y nosotros decíamos, wow, Señor, ven pronto, porque si nosotros nos duele ver todo esto, ¿qué será Dios que dice la palabra que es muy limpio de ojos para ver? Nosotros estamos contemplando la destrucción de la sociedad, la ruptura de los cimientos. Dice el Salmo 11, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pero gloria a Dios que no se queda ahí. Dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo vuelvo y les digo, no vivamos en este mundo como en un parque de atracciones y nos traguemos todas las mentiras y el engaño del maligno. Nosotros somos una generación de personas con convicciones erosionadas, si es que tenemos convicciones, porque ahora todo el mundo tiene derecho de tener su propia verdad. ¿Y quién eres tú para juzgar? Y quiero llamar la atención a que mucho de esto que ha pasado, mucho de esto que yo les he dicho y que hemos hablado, es una pieza, no es todo, pero es una pieza en lo que se llama el feminismo, que hoy en día ha tomado esto de la ideología de género. Y el feminismo es una filosofía que en los 1960 cogió toda esa fuerza. Y es verdad que la primera feminista fue Eva, viene desde el huerto del Edén, pero el feminismo es un sistema de principios e ideales. Y lo grande es que lo sepamos o no, todas somos feministas, porque todas estamos expuestas a toda esta información. Nosotros no podemos cerrarnos